Mi esposo descubrió mi infidelidad porque me regaló un par de aretes por mi cumpleaños. Yo confié en él ciegamente y los usé. Pero tenían implantado un GPS y una cámara. Ahora por su malicia, nuestro matrimonio está arruinado. Me quedé mirando una lucecita roja parpadear en mis aretes como si fuera el ojo de un demonio, y de pronto todo el cuarto se me hizo pequeño, como si las paredes se acercaran para aplastarme. Tenía el estómago frío, el corazón acelerado, y el pensamiento más humillante del planeta golpeándome la cabeza. Yo había estado usando una cámara en mi propia cara, grabándome, mientras hacía lo que hacía. Y mi esposo, Héctor, sentado en la sala con la calma de un hombre que ya sabe el final, como si me hubiera dado un regalo de cumpleaños y yo misma hubiera firmado mi sentencia. Me ardía la piel de rabia, no por lo que hice, sino por lo que él hizo para descubrirlo. Y si crees que esto es simple infidelidad, no, esto fue una trampa. Una celada. Una maldad con envoltura bonita. Yo soy Gisela. Y antes de que empiecen con sus caras de moral, entiendan esto, un matrimonio se rompe por muchas cosas, no solo por un beso. Se rompe por abandono, por rutina, por esa indiferencia que te mata más lento que cualquier engaño. Héctor y yo llevábamos tiempo viviendo como socios, como roommates con papeles legales. Él llega, come, duerme, y cree que con eso ya cumplió. Ni una mirada que te haga sentir deseada, ni una palabra que te recuerde que eres mujer y no un mueble. Así que sí, yo empecé a buscar aire en otro lado. Porque cuando te asfixian con silencio, tú respiras donde puedes. Kiki apareció como aparecen las tentaciones, en el momento exacto en que tú estás cansada de pedir lo mínimo. Kiki era atención, era risa, era esa energía de yo sí te veo. Y a mí me da gracia que la gente juzga la infidelidad como si fuera una película de villanos, cuando a veces es una reacción humana a una vida congelada. Yo no estaba robándole nada a Héctor, Héctor ya había dejado de estar presente hace rato. Yo solo recuperaba una parte de mí. Una parte que, curiosamente, él solo recordó que existía cuando decidió convertirme en su experimento. El 30 de diciembre, por mi cumpleaños, Héctor me regaló un par de aretes hermosos. De esos que parecen delicados, elegantes, de esposa bien cuidada. Me dijo que quería verme feliz, que era un detalle especial, que yo lo merecía. Yo los vi, me emocioné, porque claro, una no es de piedra. Y además, yo confiaba en él. Yo jamás pensé que mi propio esposo podía ser tan retorcido como para regalarme vigilancia con moño. Me los puse ese mismo día, orgullosa, como una mujer querida, sin saber que me estaba poniendo un collar de rastreo. Esa semana, yo los usé durante 3 encuentros con Quique. 3. Y sí, ya sé, suena fatal escrito así, pero en mi cabeza era parte de mi burbuja secreta, mi escape, mi libertad. Yo iba, volvía, actuaba normal, y mi vida seguía. Nunca me sentí en peligro, porque mi matrimonio ya estaba en piloto automático. Héctor ni preguntaba. Héctor ni sospechaba. Héctor, supuestamente, estaba en su mundo. Pero resulta que su mundo era yo, como objetivo. Esa noche, después de llegar, me quité los aretes y los dejé en la mesa de noche. Y ahí lo vi. Un parpadeo. Una luz roja tenue, como la de un dispositivo, como la de algo que no debería estar en una joya. Mi cerebro primero quiso negarlo, porque nadie quiere creer que su pareja te está vigilando. Pero volvió a parpadear. Y otra vez. Y ahí, el pánico me subió como fiebre. Los tomé, los revisé, los giré, los acerqué a la lámpara. No era un reflejo. Era una señal. Yo hice lo que cualquier persona inteligente haría. Busqué en Google la marca. Porque sí, eran de una marca específica, con un nombre raro en la cajita, algo moderno, como Techluxury. Lo escribí temblando, con los dedos fríos. Y el resultado fue como un puñetazo. Smart Spyware. No, joyería inteligente para salud. No, aretes con Bluetooth para música. No, espionaje. Rastreo. Cámara. Subida de datos. Todo escondido en algo que yo llevaba en mi cuerpo. Me quedé sentada en la cama, con la cabeza zumbando. 3 encuentros. 3 rutas. 3 escenas. ¿Cuánto había grabado? ¿Dónde se guardaba? ¿Quién lo veía? ¿Él lo veía? ¿Lo descargó? ¿Lo mostró? Yo sentí una mezcla de vergüenza y furia que me dio ganas de romper algo. Porque una cosa es que un matrimonio esté roto y tú busques aire, y otra es que tu esposo te trate como un animal con collar GPS. Eso no es amor. Eso es control. Eso es sadismo. Entonces reaccioné. Y reaccioné rápido, porque si Héctor estaba jugando sucio, yo no iba a quedarme quieta esperando el golpe. Tiré los aretes al inodoro. Sí, al inodoro. Porque yo necesitaba que desaparecieran, que se fueran por un túnel sin retorno. Jalé la cadena con una rabia teatral, como si con el agua pudiera borrar la semana entera. Y mientras veía el remolino,
ya estaba armando mi historia. Me robaron. Me asaltaron en la calle. Me arrancaron los aretes. Yo lloré. Yo fui víctima. Punto. ¿Por qué? ¿Qué opción me dejaba él? Si yo decía la verdad, él tenía el control del relato. Pero si yo me convertía en víctima, yo recuperaba poder. Al menos en apariencia. Al menos en la conversación. Así funciona el mundo. Creen más rápido a una mujer llorando por un robo que a una mujer explicando que su esposo le regaló espionaje. Y yo necesitaba, por una vez, que el mundo estuviera de mi lado. Aunque fuera por una mentira necesaria. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿te estás escuchando? Te quejas de control, pero tú controlas a tu esposo ocultándole una doble vida. Y luego dices que tirar los aretes al inodoro fue inteligente. Eso es pánico de culpable, no estrategia. Además, si tu matrimonio estaba muerto, ¿por qué no te divorciaste antes de irte al motel? Estás indignada porque te descubrieron, no porque te violentaron. Punto. Respuesta de la OP. Me encanta cómo simplifican todo para sentirse moralmente superiores desde una pantalla. Divorciarse no es ir por pan, es un proceso emocional, económico y social, y no todas tenemos el lujo de romper todo sin consecuencias. Yo no controlaba a Héctor, yo sobrevivía a un matrimonio frío, y eso no es lo mismo aunque a ustedes les convenga mezclarlo. Y sí, fue inteligente reaccionar rápido, porque cuando un hombre decide espiarte, ya dejó de jugar limpio hace rato. Usuario Anónimo 2 dice, el detalle más oscuro aquí es que él te regaló espiguare. Eso es enfermizo. Pero tú inmediatamente lo convertiste en, me robaron, para manipularlo y limpiar tu rastro. O sea, hay dos personas horribles en esta historia, el por Stokey y tú por mentirosa infiel. Y lo llamas, malicia de él, como si tú fueras una víctima inocente. Respuesta de la OP, no soy inocente, soy humana, y yo no tengo por qué actuar como santa cuando me están poniendo una cámara en la cara sin consentimiento. Si ustedes de verdad entendieran lo grave de eso, no estarían repartiendo culpas como caramelos, estarían viendo el abuso de poder dentro del matrimonio. Lo del robo fue una reacción para protegerme de un hombre que ya estaba dispuesto a destruirme con evidencia. Si me defiendo, soy manipuladora, si no me defiendo, soy estúpida. Nunca les queda bien nada. Actualización 1. A la mañana siguiente, 31 de diciembre a las 9 de la mañana, yo ya tenía la actuación lista. Practiqué el llanto en el espejo, me puse ropa que se viera de calle, y bajé a donde estaba Héctor con la respiración agitada, como si acabara de vivir un trauma. Le dije que me robaron los aretes, que fue horrible, que no vi venir al ladrón, que me empujaron, que tuve miedo. Y sí, lloré. Lloré de verdad, porque el miedo era real, solo que no era al ladrón ficticio, era a la nube donde estaban mis rutas, mis momentos, mi vida secreta convertida en archivo. Héctor me miró. Y esa mirada fue peor que un grito. No tenía emoción. No tenía sorpresa. No tenía enojo explosivo. Era la mirada de un hombre que ya había visto el vídeo y ahora solo está esperando que termines tu monólogo para darte la bofetada final. Me dejó hablar, me dejó limpiar mi garganta, me dejó hacer mi papel de víctima, como quien deja actuar a un niño antes de decirle la verdad del mundo. Y cuando terminé, él soltó un «qué pena», tan seco que me heló. Luego dijo algo que me hizo sentir el suelo moverse, que menos mal los aretes tenían subida automática a la nube en tiempo real. Nube. Tiempo real. Esa frase fue una cuchillada. Porque significa que aunque yo los hubiera tirado al océano, ya no importaba. Lo que importaba no estaba en los aretes, estaba arriba, guardado, intacto, listo para reproducirse. Yo intenté mantener la cara, pero sé que se me notó el pánico, porque hasta mi cuello se tensó. Héctor sacó su tablet con una calma asquerosa, como si fuera a mostrarme un álbum de fotos de vacaciones. Abrió una interfaz con un mapa, con puntos marcados, con rutas dibujadas como si mi vida fuera un Uber. Motel. Casa de Quique. Mi casa. Repetido. Ordenado. Cronológico. Y luego, como si eso no fuera suficiente, abrió clips de vídeo guardados en el servidor. No vi todo, porque no tuve estómago. Bastó con escuchar un fragmento de mi propia voz, bastó con ver un ángulo que me confirmó lo que era. Cámara real, registro real, prueba real. Yo exploté, obviamente. Le grité que eso era una celada, que él me tendió una trampa, que eso era ilegal, que qué clase de enfermo hace eso con su esposa. Le dije que había cruzado una línea imperdonable, que había destruido el matrimonio con su malicia, que no se puede amar así. Héctor no se movió. No levantó la voz. Solo me miró con una tranquilidad cruel y me dijo que él solo me dio una joya. Que yo decidí dónde llevarla. Como si la vigilancia fuera un regalo neutral y la culpa fuera únicamente mía por tener vida. Y ahí me di cuenta de la verdad más amarga. Él no quería salvar el matrimonio. Él quería ganar. Quería evidencias.
Quería el momento exacto en que yo me quedara sin palabras. Quería verme caer con pruebas, elegantes. Y lo logró. Porque yo, por primera vez, no tenía cómo controlar la narrativa. No había llanto que borrara un mapa. No había historia de robo que borrara la nube. No había victimismo que borrara un clip. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, la frase, menos mal tiene nube, es el mejor plot twist. Tú tiraste los aretes al inodoro como si estuvieras borrando un pecado, y él ya tenía todo guardado. Pero igual, decir que, arruinó el matrimonio por malicia, es descaro puro, tú lo arruinaste con el motel. Él solo documentó lo que ya estabas haciendo. Respuesta de la OP, documentó, qué palabra tan bonita para decir, me grabó sin mi consentimiento. Ustedes aman justificar el control cuando la mujer se sale del guión, como si la infidelidad legalizara el espionaje matrimonial. Yo no niego que el matrimonio estaba roto, pero él no lo enfrentó como adulto, lo enfrentó como cazador. Y si a ustedes les parece normal que tu pareja te rastree y te grabe, entonces el problema es cultural, no mío. Usuario anónimo 2 dice, si esto fuera al revés, estarías diciendo que es violencia. Y lo es. Pero tú no estás indignada por la violencia, estás indignada por la evidencia. Lo primero que hiciste fue mentir, manipular, tirar pruebas y fabricar un robo. No eres mártir, eres una persona atrapada en su propia mentira. Respuesta de la OP, claro, porque a ustedes les encanta decidir por mí qué emoción es válida y cuál no. Yo estoy indignada por ambas cosas, por la invasión y por el uso que él le dio para humillarme. Mentí porque estaba frente a un hombre que ya había decidido destruirme con datos, no dialogar conmigo. Y lo del robo fue protección, no teatro. Cuando te das cuenta de que te vigilan, reaccionas como puedes, no como dicta la moral de Internet. Actualización 2. A las 2 de la tarde del 31 de diciembre, Héctor me llamó a la sala como si fuera una reunión de trabajo. Ni un ¿podemos hablar?, ni un lo siento, ni ese mínimo de humanidad que se supone que existe entre dos personas que compartieron cama y vida. Me sentó frente a la mesa, colocó unos papeles como si estuviera sirviendo un plato frío, y me dijo que ya estaba todo listo. Yo todavía tenía el pecho apretado por lo de la nube, por ese mapa que convirtió mis semanas en un trayecto vergonzoso, y aún así, una parte de mí seguía creyendo que esto era una escena de amenaza, un intento de control para asustarme y que yo volviera al redil. Porque así son algunos hombres, te quieren sumisa por miedo. Pero no. Héctor no venía a asustar, venía a ejecutar. Me entregó una demanda de divorcio con una calma que a mí me pareció psicópata. Y cuando yo intenté hablar, cuando intenté decir que esto se podía discutir, que era una locura dinamitar un matrimonio por un episodio, él me interrumpió con una frase que me dio ganas de lanzarle la tablet por la cabeza, que teníamos un acuerdo prenupcial. Yo recordaba el prenupcial como una formalidad, una cosa que firmamos porque él siempre ha sido paranoico con el dinero, porque él cree que el amor necesita cláusulas como si fuera un contrato de arrendamiento. Pero lo que yo no recordaba, o lo que yo había decidido olvidar, era el veneno escondido en esa letra. Héctor señaló una sección con el dedo, como quien muestra la regla de un juego justo antes de patearte. Decía, básicamente, que si había infidelidad probada, yo me quedaba sin nada. Sin nada. Y lo dijo con esa satisfacción silenciosa de quien se preparó meses, quizás años, para ese momento. Me ardió la cara de humillación, porque de pronto todo encajó, el regalo, la nube, la calma. No era un arranque emocional. Era una estrategia legal. Una ratonera. Y yo había entrado con aretes puestos como una tonta enamorada. Ahí sí grité. Grité de rabia, de incredulidad, de asco. Le dije que eso era trampa, que me tendió una celada, que nadie regala joyas con GPS si no está planeando una ejecución. Le dije que era un enfermo, que era un abusador, que estaba usando mi error como excusa para despojarme. Porque eso es lo que era, aunque a ustedes les guste llamarlo, consecuencias, un despojo con traje y firma. Héctor ni siquiera se inmutó. Solo me miró como si yo estuviera haciendo el show esperado. Y entonces soltó esa frase que a mí me va a perseguir años, que él no me tendió nada, que él me dio una joya, y que yo decidí dónde llevarla. En su cabeza, eso lo convertía en un hombre justo, casi noble. Como si el hecho de darme un objeto con cámara fuera un acto neutral, y el crimen fuera que yo me atreví a vivir fuera de su control. Yo sentí una mezcla horrible de rabia y desesperación, porque estaba atrapada en su narrativa perfecta. Él, el esposo traicionado con pruebas impecables. Yo, la infiel descubierta y castigada con cláusula. Y claro, mi mente se fue al dinero. A la casa. A lo que construimos. A lo que yo también aporté, porque no me vengan con que él era el único que trabajaba. Yo hice mi parte. Yo sostuve cosas. Yo dejé oportunidades por ese matrimonio que ahora él se estaba cobrando como si fuera un préstamo. Y en ese instante, lo peor no fue que me pidiera divorcio,
lo peor fue sentir que yo ya no era una esposa para él, era un expediente. Un caso. Una prueba de laboratorio para ganar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, o sea que el tipo no solo te descubrió, te tenía listo el golpe legal para dejarte en cero. Eso no es psicópata, eso es alguien que te conocía y se blindó porque sabía lo que estabas haciendo. Y tú firmaste el prenupcial, no puedes actuar como si te lo hubieran metido en la sopa. Te estás enojando porque te salió caro, no porque te despojaron, punto. Respuesta de la OP, me encanta cómo normalizan que alguien te vigile y luego te arranque el piso legalmente como si fuera deporte. Yo firmé un prenupcial porque confiaba en mi esposo, no porque aceptara convertirme en blanco de espionaje. Una cosa es un contrato, otra cosa es fabricar evidencia con una cámara en una joya sin consentimiento. Y sí, me enojo porque me salió caro, porque el castigo no es proporcional, él no quería separarse, quería destruirme. Usuario anónimo 2 dice, la frase, yo también aporté, suena a excusa cuando estabas aportando, al motel. El prenupcial existe para esto, para que si alguien traiciona, no se lleve el patrimonio del otro. Lo único turbio aquí es el espiguare, pero tu indignación se cae cuando lo primero que hiciste fue mentir del robo. Si estabas tan asustada por la vigilancia, lo denunciabas, no tirabas pruebas al inodoro. Respuesta de la OP, claro, ¿por qué denunciar en un día y que te crean es tan fácil como escribir un comentario, no? La gente no cree a una mujer cuando dice que su esposo la vigila, primero te juzgan, luego te cuestionan, y al final te culpan. Yo mentí del robo porque estaba en shock, porque mi seguridad emocional se rompió en segundos, porque no sabía qué más hacer. Y lo del prenupcial no me lo vendas como justicia divina, se volvió un arma en manos de un hombre que planeó esto con frialdad. Actualización 3. A las 8 de la tarde del 31 de diciembre, Héctor hizo lo más teatral de todo, me dio hasta las 12 de la noche para sacar mis cosas. Como si fuera un gesto de generosidad, como si 4 horas fueran suficientes para empacar una vida, como si yo fuera una visita que se quedó demasiado tiempo. Me lo dijo con esa calma de jefe que despide a una empleada, y yo sentí una humillación tan intensa que se me secó la garganta. Porque, otra vez, el mensaje no era, terminemos, el mensaje era, yo mando. Yo lo miré y le dije que eso era injusto, que yo tenía derechos, que esa casa también era mi hogar, y él solo levantó los hombros como si yo estuviera hablando de decoración. Yo hice lo único sensato, llamé a un abogado de urgencia. Porque si Héctor iba a jugar al ajedrez legal, yo no iba a quedarme moviendo fichas con las manos desnudas. Marqué números con desesperación, expliqué la situación a medias, omití detalles que no me convenía decir en voz alta, y finalmente un abogado me atendió con ese tono cansado de fin de año, como si mi tragedia fuera solo otro caso antes de brindar. Le dije lo del prenupcial, lo de la celada, lo del GPS y la cámara, esperando que él dijera, esto es ilegal, lo tumbamos. Yo necesitaba esa frase como oxígeno. Pero el abogado no me dio oxígeno. Me dio una sentencia. Me dijo, con una frialdad que me dejó helada, que con esa evidencia de vídeo y audio el caso estaba perdido si íbamos a juicio. Que el prenupcial se activaba, que las pruebas eran contundentes, y que lo peor, si peleábamos y perdíamos, yo además tendría que pagar las costas legales de Héctor. Es decir, no solo me quedaba sin nada, sino que salía endeudada por intentar defenderme. Me lo dijo como quien explica una regla matemática, sin emoción, sin compasión, como si mi vida fuera un balance contable. Yo intenté insistir con lo del espionaje, con el tema de la cámara, con la invasión. El abogado me respondió algo que me dio un golpe en el orgullo, que sí, podíamos alegar ilegalidad, pero que eso habría otro frente, otro proceso, otra batalla, y que mientras tanto el divorcio seguía con el prenupcial. Y que a estas alturas, con el vídeo viral y la evidencia ya circulando, mi imagen no estaba a mi favor. Básicamente, me estaba diciendo que el sistema no me iba a rescatar, que el contexto moral pesa más que tu indignación, y que lo más inteligente era firmar y salir. Así que volví a la sala con un vacío raro, como si me hubieran apagado por dentro. Héctor estaba tranquilo, como si ya supiera lo que el abogado me iba a decir, como si todo estuviera calculado. Y cuando yo le dije que esto era una crueldad, que no se hace, él respondió con una calma insoportable que ya estaba todo decidido. Yo firmé porque no me dejaron opción, porque el abogado me lo dijo claro, porque pelear era cavar mi propia tumba financiera. Firmé con rabia, con humillación, con lágrimas que odié sentir, y empecé a meter mi vida en cajas mientras afuera la ciudad se preparaba para celebrar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el abogado te dijo la verdad que nadie en comentarios te quería decir, estabas acabada. Y la frase, no me dejaron opción, es increíble viniendo de alguien que sí tuvo opción de no engañar 3 veces en una semana. Héctor no te echó por deporte, te echó porque lo traicionaste y te blindaste mal. Firmaste porque el juego legal no te favorece,
no porque él sea un villano de película. Respuesta de la OP, qué manera tan cómoda de borrar el abuso con una palabra, blindaje. Blindarse no incluye grabarte sin consentimiento y luego usarlo para despojarte como si fueras una enemiga. Yo firmé porque el sistema castiga más a la mujer descubierta que al hombre que vigila, esa es la verdad que nadie quiere decir. Y sí, tuve opciones, pero cuando estás en un matrimonio muerto, a veces la opción de ser fiel es solo morir lentamente. Usuario Anónimo 2 dice, el momento, pagar las costas, fue la realidad golpeándote. Porque no solo fuiste infiel, también intentaste mentir, borrar pruebas y victimizarte con un robo inventado. Si fueras al juicio, quedarías como manipuladora, y el juez no te va a comprar el discurso de mártir. Al final, tu esposo fue frío, pero tú fuiste desleal y torpe. Respuesta de la OP, torpe fue confiar en él, torpe fue creer que un regalo era un gesto de amor y no un arma. Y lo del robo no fue para victimizarme, fue para protegerme del monstruo que ya me estaba observando desde una nube. Ustedes hablan como si el mundo fuera blanco y negro, pero en la vida real te defiendes como puedes, con lo que tienes. Si él quería terminar, podía terminar, lo que hizo fue humillarme y dejarme en cero, y eso no es frío, eso es vengativo. Actualización 4. A las 12:01 de la noche del 1 de enero, yo ya no estaba en mi casa. Yo estaba frente a la recepción de un motel barato, con las manos temblando, pagando una tarifa de festivo que me pareció una burla del destino. El mismo motel donde yo llevaba a Kike, pero esta vez sin emoción, sin adrenalina, sin nadie esperándome con deseo. Esta vez era yo sola, con una bolsa de ropa, con el maquillaje corrido, con la dignidad hecha trizas y con la sensación de que una joya me había costado el patrimonio entero. Me dieron una llave plástica, me señalaron una puerta, y yo caminé por ese pasillo como si estuviera entrando a mi propio castigo. Mientras tanto, Héctor se quedó en la casa brindando con sus amigos, como si fuera el héroe del barrio. Yo me lo imaginaba levantando copas, contando la historia con esa calma de víctima triunfante, mostrando quizás el mapa como anécdota, riéndose de lo listo que fue. Porque claro, para ellos, eso es inteligencia, vigilar y destruir. Y yo estaba ahí, escuchando cohetes a lo lejos, con el olor a desinfectante barato en el aire, dándome cuenta de que mi vida había cambiado por un par de aretes que yo me puse confiando, creyendo que el amor todavía existía en mi casa. Y lo más cruel, lo que más me quema, es que si él solo me hubiera enfrentado como hombre, si me hubiera dicho, lo sé, terminamos, yo habría podido irme con algo de dignidad. Pero no. Él necesitaba la escena completa, la nube, el prenupcial, la firma, la expulsión y el motel. Necesitaba sentir que ganó. Y sí, ganó. Ganó la casa, ganó el relato, ganó el control. Pero lo que perdió, aunque él no lo entienda todavía, es lo único que no se compra con cláusulas, la humanidad. Comentarios de la actualización 4. Usuario Anónimo 1 dice, el final en el motel es perfecto, el mismo lugar que usaste para traicionar ahora es tu refugio sola y pagando tarifa de festivo. Eso no es crueldad, es literalmente consecuencia directa, con factura incluida. Y no, te quitó dignidad, tú la vendiste cuando te pusiste los aretes para ir a ver a Kike. Héctor fue retorcido, sí, pero tú te cavaste el hoyo con ganas. Respuesta de la OP, consecuencia directa sería divorcio y ya, no una ejecución legal con espionaje y humillación programada. Yo pagué una noche en un motel, sí, pero él pagó su alma convirtiéndose en alguien capaz de vigilar a su esposa. Mi dignidad no se vende por un encuentro, mi dignidad se destruyó cuando descubrí que mi propia casa era una trampa. Si ustedes llaman justicia a eso, entonces están más enamorados del castigo que de la verdad. Usuario Anónimo 2 dice, perdió la humanidad, dice la que tiró los aretes al inodoro, inventó un robo y solo se indignó cuando vio el mapa. A Héctor lo pintas como villano porque fue más listo y tenía prenupcial. Lo único que prueba esta historia es que no eras confiable, y ahora tampoco eres responsable, todo es culpa de él. Feliz año, Lady GPS. Respuesta de la OP, qué fácil es burlarse con apodos cuando no te tocó vivir la traición inversa, la de descubrir que te espiaban como a un criminal. Yo reaccioné con pánico porque cualquier persona reaccionaría con pánico cuando se da cuenta de que la grabaron sin saberlo. Y sí, lo responsabilizo porque él decidió convertir su dolor en una estrategia de destrucción total, no en una conversación humana. Si eso te parece ser listo, entonces el mundo está enfermo, y yo solo fui la que lo mostró sin querer.